Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando en varias partes lo que se conoce como Armagedón, o sea, las batallas finales del ejército del Señor Jesucristo y sus santos y sus ángeles contra el ejército del último gobernante mundial, la bestia, y los ejércitos de todas las naciones que lo acompañan o que lo acuerpan. Vemos qué es lo que el Señor habla o qué dice respecto de estas batallas. Leamos en Amós capítulo 5 y verso 18. Dice: «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una serpiente, una culebra». Estos días últimos de esta etapa de la humanidad que estamos viviendo, que suceden después de los 7 años de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida, van a ser terribles. Algunos dicen, los cristianos van a estar en este tiempo, los cristianos van a trabajar en este tiempo. Esas son ilusiones, esas son imaginaciones de algunos cristianos. Nadie se va a poder poner en pie o estar en pie durante esos 7 años de la gran tribulación, y mucho menos en estos últimos días. Como estudiamos ya, estos son los últimos días. Según la profecía de Daniel en el capítulo 12, él habla de 1260 días, 1290 días y 1335 días. Armagedón son los últimos 45 días, o sea, 1335 días menos 1290 días. Y son el tiempo más terrible. Es la 7ª copa de la ira de Dios, la última copa. Por eso dice acá: ¿por qué queréis el día de Jehová? ¿Para qué lo queréis? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye del león y cae con el oso, o como el que se refugia en la casa y apoyando su mano en la pared lo muerde la serpiente. No hay seguridad, no hay paz, no hay en nadie en quien confiar. Todos están realmente contra todos. Sigamos leyendo. Apocalipsis capítulo 16 y verso 18. Dice: «Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra». Los ejércitos enemigos van a ser millonarios. Solo los del oriente son más de 200 millones. Y del norte y del oeste y de todas las naciones, porque no hay nación que no vaya y apoye al último gobernante mundial, la bestia, en contra del Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a hablar de algunas de las armas que Dios va a usar. Indudablemente va a haber un enfrentamiento directo también entre los ejércitos del Señor Jesucristo, ángeles y los redimidos del Señor Jesucristo, que han venido con Él con cuerpo glorificado también como los ángeles, contra los enemigos de Dios, contra los enemigos de Cristo, los miembros de todas las naciones que se han confabulado y que están rodeando a Israel. Va a haber enfrentamientos, directos, pero aquí vamos a hablar de enfrentamientos previos
o de acciones previas, de armas previas que el Señor Jesucristo va a usar. Y leemos aquí que va a haber un terremoto tan grande como no lo ha habido en ningún tiempo. Con este terremoto, el Señor va a derribar todas las ciudades del mundo. No va a quedar nación en pie. Todos esos edificios que vemos en las ciudades desarrolladas, los rascacielos, los puentes, las grandes edificaciones, las plantas nucleares, todo se va a venir abajo. El Señor Jesucristo va a derribar toda edificación, toda casa, va a destruir todo búnker, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la finalidad del Señor? Pues indudablemente de matar a muchos millones de la humanidad. Ese es el principal objetivo. Segundo objetivo, que salgan a la luz del día, que salgan de sus encierros, que salgan de sus casas, de sus edificios, los que no estén rodeando a Israel, los que han quedado en sus naciones, que salgan de allí con una finalidad, que lo vamos a ver despuesito. Dice también Isaías 13:13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Aquí vemos entonces que este terremoto va a ser tan terrible y generalizado y que va a alcanzar a todo el globo terráqueo que va la tierra a moverse de su eje, de su lugar. Y eso es decir mucho, porque esto va a provocar terribles consecuencias indudablemente, pero solo pensemos en lo que sería que se mueva de su eje, de su posición la tierra. ¿Qué sacudida más espantosa será esta? Dice Apocalipsis 16:20, y toda isla huyó y no fueron halladas las montañas. Veamos los efectos. Toda isla huyó de su lugar. Es posible que Inglaterra vaya a aparecer allá por América del Sur y que Australia ahora sea vecina de Europa. Y las montañas que habían ya desaparecieron, los Andes, los Apeninos, todos esos van a desaparecer. Grandes montañas que han estado ahí por siglos, pero van a desaparecer. Y otras van a aparecer, otras van a ser nuevas. Pero continuemos. Y del cielo, dice Apocalipsis 16:21, y del cielo cae sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, pues la plaga de este es sobremanera grande. Bien, pero antes de tratar vamos a agregar algo importantísimo que se nos había pasado acá en lo que se refiere al terremoto y que es muy, muy importante. Como Israel está rodeado de millonarios ejércitos de todas las naciones, el Señor quiere diezmar ese ejército, o lo va a diezmar, y no necesita ir a matar a uno por uno, sino que con este terremoto se va a abrir la tierra, la tierra que está ahí alrededor de Israel, y se va a tragar vivos a millones de ese ejército enemigo. Por eso es que la palabra de Dios también en Apocalipsis dice que la mujer vestida de sol, que es Israel,
la mujer es perseguida por el dragón, dice, pero que es ayudada la mujer y aquel río, porque el dragón Satanás persigue a la mujer con un río, dice, pero este río no es de agua, sino que este río son los ejércitos del enemigo como un río impetuoso, pero dice que la mujer es ayudada por la tierra. Entonces, cualquiera que no relaciona estos acontecimientos de este terremoto monstruoso con lo que dice allí también de que la mujer, que es Israel, es ayudada por la tierra, porque se tragó el río, dice. Entonces, ¿a quién se tragó? Se tragó a los ejércitos enemigos o a millonarios ejércitos enemigos que estaban rodeando Israel. Por hechos como este comienza el Señor Jesucristo a diezmar ese ejército. Y aquí estamos viendo que no solo con este terremoto también lo saca de sus encierros, de sus casas, de sus búnkers, de sus refugios. Lo saca a la luz del sol. ¿Para qué? Para, como leímos aquí en Apocalipsis 16, 21, y del cielo cae sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, aproximadamente 75 libras cada granizo. Es una pedrada terrible. Ante una pedrada de eso no hay nada que quede en pie, ni vehículos blindados, ni edificios, ni nada. Esas son pedradas catastróficas para cualquier cosa donde caigan, ya no digamos en la cabeza de un hombre. Entonces no solo se lo saca por el terremoto, Dios lo saca en todo el mundo a todos y especialmente a estos ejércitos enemigos que rodean Israel, sino que ahora los apedrea. Ya los sacó a la luz del sol, ahora los apedrea y con piedras de 75 libras. Mire qué cosa más terrible esto. Los hombres, en lugar de arrepentirse, dice que blasfeman contra Dios por la plaga del granizo, pues la plaga de este es sobremanera grande. Dice también Zacarías, capítulo 12 y verso 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Jehová abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Esta es otra de las armas que Dios, el Señor Jesucristo, va a usar contra estos ejércitos enemigos. Dice, va a herir con pánico a todo caballo y con ceguera a todo caballo. Bueno, si llevan caballos. Y si no, así como hizo con los carros de Faraón en Egipto, en el Mar Rojo, que les quitó las ruedas, ¿verdad? Para que no pudieran hacer nada. El Señor Jesucristo va a desarmar, pues, y va a herir con ceguera toda cabalgadura de la caballería de estos ejércitos y con pánico. Imagínense, ¿de qué sirve un caballo con pánico? Y además ciego, ¿de qué sirve al jinete? Y si además dice acá también que va a herir al jinete con locura, ¿ya se imagina usted qué ejército es? Locos montados en caballos ciegos y con pánico y ariscos y huyendo de un lugar para otro. ¿Qué ejército es ese? Qué locura del hombre. Qué locura del hombre creer que se puede enfrentar a Dios. Pero esa locura del hombre no es de ese tiempo nada más, sino que es de este tiempo también. Porque todo aquel que es rebelde a Dios, todo aquel que no abre los ojos al Dios vivo y verdadero,
a Dios Padre y al Señor Jesucristo, es un loco. Es un loco y está en contra de Dios y es igual que estos jinetes locos cabalgando cabalgaduras ciegas y en pánico. Mire, ¿qué posibilidades tiene este ejército de ser victorioso? Leamos Zacarías 14:12. Dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Otra plaga. Si ya están locos, ¿cómo no se van a volver el uno contra el otro? Y dentro del mismo ejército se van a comenzar a matar, como sucedió con los enemigos de Israel en un tiempo que se unió Samaria y los asirios y no sé, otro país se confederaron contra Israel. ¿Pero para qué? Para matarse entre ellos mismos. Igual va a pasar acá. Son ejércitos inútiles. Sigamos leyendo aquí en Zacarías 14. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jehová, contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Mire esta plaga. Esta plaga me imagino yo como una lepra fulminante. No una lepra como la que normalmente daba en la antigüedad o todavía en algunos lugares, que la destrucción de la carne es lenta, es poco a poco. Aquí no, aquí van a estar en pie y su carne, su cuerpo se va a corromper estando ellos de pie. Y los ojos se les van a deshacer, corromper y deshacer estando ellos de pie y van a quedar ciegos. Y la lengua se les va a deshacer en la boca, como que fuera un turrón, se les va a deshacer en la boca y no van a poder hablar ni comunicarse con sus compañeros de ejército. Mire qué plagas estas más espantosas y que Dios las va a enviar contra estos ejércitos enemigos. ¿Quién va a quedar ahí capaz de pelear? ¿Quién va a quedar capaz de levantar una mano contra los ejércitos del Señor Jesucristo? Y terminamos en Zacarías 14, dice, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. O sea que esta plaga de deshacerse de su carne, sus ojos y su lengua también va a ser de las cabalgaduras que ellos tengan. Así que entonces ya, ¿qué va a quedar de ese ejército? Medio ejército tragado por la tierra. Otro porcentaje alto, una cuarta parte matados tal vez por el granizo. Y luego estas plagas, ¿qué va a quedar? No va a quedar nada, ¿verdad? Van a quedar aquellos que Dios quiere que queden. Aquellos que Dios no quiera alcanzar con estas plagas, para que todavía haya algo que hacer para los hijos de Dios que lo acompañan o para los ángeles que también están con él. Y dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales engañó a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Bien, aquí rápidamente queremos explicar que aquí vemos nuevamente la confirmación de que acá no tiene nada que ver el anticristo. El anticristo fue un gobernante o era un gobernante
que el Señor Jesucristo mata con el espíritu de su boca, como dice Tesalonicenses, inmediatamente que baje a la tierra, y ahí termina el anticristo, que era solo un gobernante de Israel, naturalmente como su Mesías falso, ¿verdad? Pero acá estamos hablando del gobernante mundial, la bestia, y cómo fue apresado junto con el falso profeta. Estos sí son gobernantes mundiales. Ahora dice acá que los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y entonces aquí nosotros también confirmamos que la bestia y el falso profeta, esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y el falso profeta son ángeles caídos que toman esa apariencia que Dios les permite, porque ya estudiamos que esa simbología de esa apariencia que ellos tienen, especialmente el de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, es la imagen viva de los gobiernos corruptos y perversos de la humanidad. Por eso es que tienen esa imagen, y el estudio es amplio al respecto para entender todas estas cosas. Pero aquí lo que queremos explicar es que como estos son ángeles caídos, sí pueden ser echados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¿Por qué sí pueden ser echados ahí? Porque ahí solo van los cuerpos que ya han sido fortalecidos de tal manera después del juicio ante el trono blanco, para poder soportar la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Porque si fueran hombres, entonces tendrían que ser matados o muertos directamente como hombres, así como pasó con el anticristo, que es un hombre judío, y después de muertos entonces van al infierno, y después del infierno, al final del milenio, resucitan, pero ya con un cuerpo capaz de soportar la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Por eso vemos aquí que la bestia y el falso profeta son ángeles que pueden ser echados directamente al lago de fuego y azufre. ¿Qué pasó con los demás? Con todos los hombres, dice Apocalipsis 19:21. ¿Qué pasa con los que quedaron después de todas estas armas naturales y naturales especialmente, y cataclismos como el terremoto que el Señor ha usado para destruir los ejércitos? Dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo. Y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Los demás sí fueron destruidos por el Señor Jesucristo y su ejército. Y dice también Zacarías 13:8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Aquí tenemos una idea de la mortandad de Armagedón. Solo 1/3 parte de los habitantes de la tierra va a quedar en pie. Pero recordemos que durante los 7 años de la gran tribulación han muerto millones. En cada juicio, en algunos juicios murieron la 1/4 parte de la tierra, de los habitantes de la tierra. Y quiere decir que esta 1/3 parte que queda en pie es del remanente de todos los juicios de Dios de los 7 años de la gran tribulación, que habían quedado vivos y que aún así se habían levantado junto con la bestia en contra del Señor Jesucristo. Y de todos ellos nada más queda 1/3 parte. Y dice Zacarías 13:8, y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro.
invocarán mi nombre y yo les diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Indudablemente que los que queden van a reconocer al victorioso, van a reconocer al Señor Jesucristo como victorioso. No lo van a reconocer como Salvador, porque ya los salvos de la iglesia se terminó su número, se completó su número cuando se terminaron los 7 años de la gran tribulación y los últimos fueron resucitados para que al final de los 7 años de la gran tribulación estuvieran todos reunidos en el cielo. Esto lo están reconociendo básicamente como un gobernante terrenal, como un Dios, como el Hijo de Dios que ha tomado los reinos de la tierra. Así como aquellos que si uno les pregunta dicen que sí, que Dios hizo los cielos y la tierra, lo reconocen, pero no lo reconocen como Salvador. Así les va a tocar a estos últimos que queden rescatados aquí. Y de este desastre todavía nos habla la palabra de Dios y dice en Isaías 24:1, dice aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Es decir, todos, ¿verdad? Todos van a estar en la misma situación y bajo el mismo juicio de Dios. Y continúa, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Ni siquiera los más equipados ni los más desarrollados van a quedar en pie. Y la tierra se contaminó, dice, bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Mire qué cosa más terrible esto. Diríamos que fue el fin del mundo, excepto porque Dios tiene un pequeño remanente de hombres, así en su naturaleza terrenal, que quedan vivos, que vamos a estudiar posteriormente, que se llaman las naciones salvas. No que sea una nación completa, digamos que quede la nación ABC completa para ser habitante del milenio, no, sino que a grupos menores de algunas naciones van a quedar de pie, porque Dios tiene propósitos todavía para este mundo, para esta tierra en que vivimos actualmente, tiene propósitos para el milenio, para ellos y para la tierra. Y entonces aquí se cumple lo que la palabra de Dios dice en Salmo 110 y verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí se cumple. El Señor Jesucristo va a vencer. El Señor Jesucristo no va a dejar a nadie en pie. Los va a consumir como estopa, dice. Como estopa. Los va a consumir y los va a terminar, excepto aquellos que como con el diluvio, aquellos pocos que Dios tenga para iniciar el milenio, donde va a gobernar su Hijo, el Señor Jesucristo, ya sin enemigos. Aleluya. Gloriosos estos acontecimientos, estas maravillosas cosas que Dios nos relata en este libro de Apocalipsis. Le invito para que continúe con nosotros, que nos acompañe en el siguiente.
y que Dios lo guarde y lo sustente en estos días, en mi oración. En el nombre de Cristo. Amén.